Buenos días, tardes o noches, lo que sea. ¿Te interesa la filosofía? La verdad es que no. ¿Estás reprobando tu clase de pensamiento filosófico? Pues sí, pero... Bueno, si es así, este video es para ti. Yo soy Carlos Evadúa y junto con mi compañero Romax Torres vamos a explicarles un tema desde una perspectiva filosófica que será la eugenesia. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es eugenesia. La eugenesia es, etimológicamente entendida como el arte del buen hacer. Para ser más claro, la eugenesia es una teoría que propone el mejoramiento de los rasgos genéticos del ser humano a través de distintas formas de manipulación. Tal vez no le hayan entendido del todo. Un ejemplo muy evidente de la eugenesia del siglo XX fue el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial a causa de los nazis. Sí. La idea central del holocausto o del genocidio fue el deseo de crear una raza superior, la raza aria, que fuera predominante y eventualmente se pudiera llegar a la raza perfecta. qué denso. Sí. Las consecuencias provocaron el homicidio de homosexuales, gente con discapacidad, judíos obviamente. Pero la eugenesia no se trata solo de eso, se trata de la estrecha relación con la manipulación genética a nivel prenatal también. Es decir, se trata de la modificación de los genes del embrión para obtener o suprimir rasgos fisiológicos que faciliten la vida cotidiana del ser humano y que lo hagan menos propenso a padecer determinadas afecciones o enfermedades como el cáncer, la diabetes, la fibrosis quística, entre otras. Vaya, entonces el hijo de 3 ojos que tanto soñé sí es posible. Pero, anyways, ¿saben por qué es tan controversial este tema? ¿Qué es lo bueno y lo malo de todo esto? Pues no, la verdad es que no, Jorge. Me alegra que lo digas. Explícale, joven Carlos. Bueno, no sabes, compañero, permíteme explicarte. De acuerdo con el jurista argentino Roberto Andor, no existen consecuencias al tener un poder excesivo sobre la genética del ser humano. Una de ellas es la pérdida de libertad del individuo al no tener una identidad propia y verdadera. Mientras que también se da una disminución de diversidad en la raza humana, ya que la diversidad genética, como sabemos, aumenta la posibilidad de sobrevivencia de una especie. Otro punto en contra de la naturaleza utópica que supone la mejora genética del individuo, menosprecia al espíritu. También se argumenta que el fin de hacer mejor al ser humano no vale la pena si en el proceso se pierde la libertad de las siguientes generaciones. Esto debido a que el ser humano, siendo capaz de expresar maldad y bondad, debe respetarse tal y como es, puesto que hay que distinguir entre la enfermedad y el enfermo. Mejor dicho, podría ser bueno erradicar todas las enfermedades, pero no al enfermo con ellas. También está el reconocido filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, quien es reconocido por sus trabajos en la filosofía práctica en ética, la filosofía política y la filosofía del derecho. Habermas habla sobre la eugenesia en su libro titulado El futuro de la naturaleza humana hacia una eugenesia liberal, publicado en 2002, el cual es una reflexión respecto a su fundamentación para una ética de la especie. Habermas explica que la manipulación genética prenatal podría afectar en gran medida a la autonomía de la persona y a la concepción que tiene sobre sí mismo y su cuerpo. Asimismo, expone que la alteración de caracteres genéticos en un individuo haría que se interrumpiera la naturaleza humana al romper el vínculo entre tener cuerpo y ser cuerpo. ¿Y a qué se refiere con ambos términos? Jürgen Habermas sugiere que la naturaleza humana es el hecho de tener un cuerpo producto de la reproducción y la gestación, y el hecho de ser el cuerpo a un nivel cultural que se basa en las experiencias relacionadas con el mismo. Esto quiere decir que solo se puede ser un ser humano si existe un aprendizaje en torno al cuerpo físico, y en base a esto existe una identidad propia del individuo. Dicho con otras palabras, una persona solo tiene o posee su cuerpo si en el transcurso de su vida es este cuerpo como cuerpo. ¿Ves? Yo también puedo ser inteligente.
¿Y qué tiene que ver eso con la eugenesia? Mira, en el sentido ontológico moral, esa identidad es la base de nuestras representaciones legales y morales. Es más, chécate. Al intervenir genéticamente, se crea la posibilidad de elegir lo que hasta ahora fue casual, y quien lo elige no es la persona afectada, sino sus progenitores. Con estas manipulaciones genéticas de selección de embriones, Habermas ve una amenaza a la libertad que será privada de aquello que otorga identidad moral al ser humano. Prevé un peligro o un conflicto de los seres nacidos tras manipulación genética, al no poder verse a sí mismos tan libres como los que no tuvieron que ser manipulados genéticamente. Desde este punto de vista, la manipulación genética también podría llegar a tener sanciones por injusticia o de fraude, reclamaciones o denuncias por parte de las personas que fueron genéticamente modificadas por no haber nacido como ellos hubieran querido. Estas denuncias podrían ser, en un futuro, por 2 puntos. 1. El nacido tras ser modificado no se identifica del todo consigo mismo. O 2. La persona tiene el derecho a reclamar la identidad que le fue robada. Por otra parte, otra opinión es la de Lisbeth Sagols, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí. Que nos dice, a pesar de ciertos problemas éticos, conviene aceptar la eugenesia hecha por selección y por manipulación de enfermedades monogénicas, que son aquellas producidas por alteraciones en la secuela de ADN de un solo gen. Y en cambio seguir cuestionando a la eugenesia frente al diseño tanto de los hijos como de la especie humana y frente a las enfermedades poligénicas, que son el producto de la alteración de la secuencia de ADN de varios genes. Nos dice que la eugenesia debe hacerse por utilidad y no por estética. Nos pone el ejemplo con que las enfermedades monogénicas, al tratarse de un solo gen enfermo, este puede sustituirse por otros sanos sin afectar otras funciones del organismo ni otros genes, ya que no habría poligenia ni pleiotropía. Está muy difícil esa palabra. Sí. A diferencia de las enfermedades poligénicas, eliminando grandes riesgos de esta eugenesia. También da como argumento que es preferible que existan menos niños afectados por una epidemia, aunque esto implica una desigualdad social. Y bueno, finalmente tenemos a Jesús Ballesteros Llompat. En su artículo, Más allá de la eugenesia, el posthumanismo como negación del Homo patiens, utiliza 3 movimientos para dejar totalmente claro lo que ha representado la eugenesia a lo largo del tiempo. En primer lugar, el futurismo impulsado por Filippo Tommaso Marinetti expone la posibilidad de mejorar al hombre mediante la utilización de partes mecánicas de metal, básicamente un cyborg. No obstante, también dice que la búsqueda de eliminar toda deficiencia conduce a la inhumanidad. En segundo lugar, el eugenismo de Francis Galton explica que la forma de conseguir el mejoramiento de la especie es la selección de los individuos aptos y la reducción de los individuos no aptos. En pocas palabras, el movimiento eugenista sugiere que se debe eliminar la humanidad de la raza e individuos inferiores, tal como pasó en la Alemania nazi, donde estos seres indeseables eran contenidos en campos de concentración y ejecutados en la cámara de gas. En consecuencia de este fenómeno, se puede decir que la aplicación de este movimiento solo generaría una separación entre los individuos válidos, quienes serían humanos reales, y los individuos inválidos, quienes no serían humanos. El Teletón. Y por último, Ballesteros explica que el posthumanismo va más allá del objetivo principal de la eugenesia, ya que, en lugar de intentar mejorar la especie, este movimiento busca superarla. Esto es producto de la envidia que siente al ser humano con respecto a las máquinas, al no sentirse capaz de alcanzarlas o de poder compararse con ellas. En contraste, José Ballesteros expone las 3 corrientes que representan un punto de vista meramente negativo de lo que ha sido la eugenesia a lo largo del tiempo. Eso es muy interesante, Romax, pero parece que llegamos al final ¿Ya? del video. ¿Tan rápido? Pero antes de despedirnos, vamos a dar una breve conclusión. Después de haber leído la opinión de varios expertos en el tema, podemos decir lo siguiente. Adelante. ¿Qué tengo que decirlo yo? Ay, está bien. Mira,
¿Quieres los lentes o sin los lentes? Por favor, adelante los lentes. Bueno, la manipulación genética puede ser de gran ayuda en un futuro y podría prevenir enfermedades en nuestros hijos, pero también podría convertirse en un enemigo de la libertad. La eugenesia le daría la posibilidad al ser humano de poder elegir el aspecto de sus descendientes, lo cual podría llegar a provocar un problema de identidad para el ser que fue genéticamente modificado, ya que no tuvo la misma libertad que los demás que no fueron modificados, tal como lo dijo Habermas. Asimismo, a lo largo de la historia se ha visto que la eugenesia ha tenido consecuencias negativas. Pero la eugenesia nos permitirá eliminar enfermedades de nuestro código genético y eso es bueno, ¿no? ¿Qué hay de malo en querer eliminar el sufrimiento de la población? Como dijo la doctora Lisbeth Sagolz, la eugenesia debe hacerse por utilidad y no por estética. Esta podría ser la clave para el futuro. ¿Qué te parece? Me parece una grandiosa conclusión. Entonces, ha llegado la hora de despedirnos, compañero. Bueno, fue nuestra explicación de la eugenesia. Espero la hayan entendido. ¿La entendiste? La verdad es que no les estaba prestando atención. Sí. Pues puedes irte muy sí, bueno, muchísimas gracias por ver este video y esperamos verlos una próxima vez. ¡Hasta luego! Hasta la próxima.